Bienvenidos a un nuevo podcast. Tierra de nadie, Pablo Palacio. El siglo XX nace con los mejores augurios para el Ecuador. Corren los tiempos en que Eloy Alfaro, al mando de sus montaneras campesinas, deja huellas, victoriosas en todos los campos de batalla. La revolución liberal triunfa en 1895 y con ella un nuevo periodo histórico hace resurgir la esperanza de un pueblo que hasta entonces vivía nominado por la tiranía del encomendero español primero y luego del terrateniente criollo y conservador. El ambiente es de euforia, de renovación, de combate. Los decretos reivindicativos están al orden del día: libertad de cultos, democratización de la cultura, educación laica, enseñanza gratuita. Se incorpora a la mujer al trabajo. Se delimita el poder de la Iglesia al separarse del Estado. Es el cambio, el vuelco, la libertad. Bajo este contexto de positivos presagios, nace en la ciudad de Loja, Ecuador, en 1906, Pablo Palacio. Por aquel mismo año, y como refrendando estos nobles auspicios, nacerían los tres mejores poetas ecuatorianos, como lo son Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena. Palacio, a la manera de Edgar, solamente tendrá una imagen fugaz de su madre, a la que pierde a los 2 años de vida. Esa imagen perdida buscará luego en la libertad y en la vida, con la misma obsesión y el mismo temblor del ciego que no acierta con sus pasos. A su padre no lo conocerá nunca. Un niño solitario de juegos solitarios, apenas cuidado de alguna mucama vieja. Y digo apenas porque a los 3 años y en un descuido de ella, la bandera del río, Palacio cae a una agua turbulenta. Medio kilómetro más lejos devuelven al niño con la cabeza destrozada. Esa caída afectaría más tarde su equilibrio mental. Basta abrigarlo en las tinieblas de la locura. Apenas adolescente, sorprende a los jurados de un concurso literario con un cuento de magnífica y extraña factura. Uno de los jurados es Benjamín Carrión, el suscitador ecuatoriano, y se decide darle el premio. Pablo Palacio, el más joven de los participantes, debe recibirlo en gran asamblea, arrodillándose frente a la reina de estos juegos florales y besar su mano. Pero el escritor en ciernes se niega rotundamente. Por aquella época, el viejo luchador Eloy Alfaro ha sido quemado en la Orega Bárbara por las huestes más reaccionarias del país. La revolución toca su fin. El Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil hace y deshace los destinos del pueblo, impone candidatos, viola las leyes y se enriquece cada vez más con los dineros que produce el cacao. Es la decadencia de la revolución, es su error primigio, al no haber tocado el régimen de la propiedad agrícola privada. El liberalismo radical se transforma en un liberalismo de papel, institucional y demagógico. Su ala más reaccionaria pacta con la Iglesia y los terratenientes conservadores. La burguesía tiene en sus manos todo el poder, pero hay ya una incipiente industria, lo que permite el desarrollo del proletariado, y como dice Agustín Cueva, aquellos sectores que gracias a la democratización cultural impulsada por el liberalismo habían logrado acceso a la educación media y superior. Emergieron también por la misma fecha como embrión social independiente, desligado de los grupos de poder y hasta en pugna con ellos, integrado básicamente por intelectuales y profesionales. Tal núcleo devino en corifeo de las ideas sociales y el promotor de la insurgencia y la protesta. La clase obrera, bajo la ejida de la Confederación Obrera del Guayas, asume la dirección del movimiento reivindicatorio y el 15 de noviembre de 1922 recibe su primer bautizo de sangre luego de la matanza más feroz registrada en nuestro país. Las calles se llenan de cadáveres de niños, mujeres, jóvenes y ancianos, que luego en la noche y en la niebla serían arrojados por camiones a la irrigada. Cada año el pueblo, en homenaje a sus caídos, arroja cruces de madera en este río.
De esa desastrosa secuencia histórica nacería una de las novelas más firmes escritas en el Ecuador, Las Cruces Sobrentes, y sale por las mismas, dejando a reina, público y jurado con un palmo de narices. La historia entonces se vuelve convulsiva. Los buenos solsticios con los que nació se han transformado en un periodo de matanzas. Se suceden incontables gobiernos y la vida social, política y económica es un caos. Adviene entonces la Revolución Juliana, en 1925, revolución de la clase media en pleno ascenso, revolución realizada por los militares de baja graduación y que perseguía, según un historiador de la época, la igualdad de todos y la protección del hombre proletariado. Pablo Palacio, por entonces radicado en Quito, escribe su primer libro, Un hombre muerto a puntapiés. Tiene 24 años y milita en el Partido Socialista que se había fundado un año antes, es decir, 1925. Este libro es un puntapié a la conciencia pacata, municipal y espesa de la sociedad provinciana. Se compone de 9 cuentos, entre los que sobresale con la luz nueva no solamente en el país sino en Latinoamérica. El cuento que da nombre al libro, un cuento de reminiscencias misteriosas. Muchos de nuestros críticos han percibido a Palacio algo de Kafka, de Pirandello, de Eka Queiroz, de Proust, pero ante todo han percibido de Palacio un adelantado de la época, cuyo bisturí subjetivo dejaba ver los huesos horripilantes del hecho cotidiano. Es eso lo que pretende Palacio, agiliar la realidad, sacarla de sus casillas, de su guarida llena de telarañas, faltada al respeto.